Bueno, buenos días con todos, gracias. Primero, mi agradecimiento al señor Ministro de Salud y a los organizadores del evento, a la Oficina de Representación en Perú por haber facilitado la participación en el evento, a los colegas de USAID, al Banco Mundial, al Banco Interamericano y a varios de los colegas que trabajan en temas de salud con los cuales mantenemos una estrecha relación aquí en el país. Le comentaba al señor Ministro que luego de la presentación que él hizo sobre los desafíos que tiene el financiamiento del sistema de salud, nos había puesto la barra muy elevada para ver cómo podíamos añadir cosas a lo que había presentado. Y básicamente lo que yo voy a hacer es presentarle a ustedes algunos temas sobre el financiamiento del sistema de salud. Y lo que voy a hacer es, básicamente, gente que trabaja en sistema de salud recordarán o reconocen que estas son las publicaciones anuales de la Organización Mundial de la Salud, que se llama el Informe Mundial de la Salud, sale una vez al año. Y el año 2000 se produjo uno de los documentos que se llamó la evaluación de los sistemas de salud en términos de rendimiento. Qué tan buenos son los distintos sistemas de salud. Y fue un documento bastante polémico porque trató de hacer un ranking entre países de qué países estaban mejor en términos de financiamiento del sistema de salud. Después se han tratado varios temas más y el tema que quiero traerles es al tema que se llama la atención primaria de salud, ahora más que nunca, que fue el tema del año anterior. Y el tema del año anterior tiene que hacer con tres elementos que creo que son centrales y que fue planteado tanto por el señor ministro como la exministra María Soledad en las presentaciones, y es ¿para qué queremos nosotros construir sistema de salud? Y en este documento de atención primaria de salud, más ahora que nunca, hay tres elementos que son centrales de por qué queremos hacer reforma en los sistemas de salud. Y cuando decimos queremos sistemas de salud basados en atención primaria de salud, básicamente estamos apuntando a tres objetivos fundamentales. Primero, tratar de conseguir el máximo de salud posible que uno puede conseguir con los recursos que tiene el país. O sea, no es que queremos dar cobertura universal simplemente por dar cobertura. Lo que queremos hacer es conseguir el máximo nivel de salud posible. Un segundo elemento es que queremos tener cobertura universal. O sea, mayor salud posible no implica cobertura universal, o cobertura universal no implica mayor salud posible. Es otro elemento que tenemos que hacer. Y el tercer elemento que fue mencionado en la presentación de Augusto y del ministro tiene que ver con un tema que es crucial para todos los países de América Latina, y es el problema de las desigualdades en salud o en acceso a servicios de salud que tienen distintos grupos de población. O sea, los tres elementos básicos de cuando decimos sistemas de atención basados en atención primaria de salud es si el sistema está consiguiendo el máximo de salud posible, si es un sistema de cobertura universal y si está contribuyendo a reducción de las desigualdades en salud. Y entonces eso fue lo que se planteó en el informe anterior. Y el informe que viene este año y que todavía no ha salido es este informe de acá, y el título de la presentación se llama Informe de Salud de la Salud, que sale en 2010 y se llama El financiamiento de los sistemas de salud, camino hacia la cobertura universal. Y el tema principal de este informe, que todavía no sale, va a salir en noviembre 22, se va a lanzar en Alemania, tiene dos mensajes principales. Primero, que todos los países del mundo podemos hacer algo más en términos de financiamiento para avanzar hacia lo que es la cobertura universal. Y la otra cosa que plantea es que propone una serie de medidas de cómo hacer este camino hacia lo que es la cobertura universal, la construcción del sistema de salud de cobertura universal. Cuando el ministro hacía la presentación y planteaba, nos comparamos Perú con América Latina y estamos gastando muy por debajo del promedio de América Latina. Si América Latina está gastando al 7% y Perú estamos en el 4.5%, tenemos que ver cómo aumentamos el gasto nacional en salud. Está hablando del gasto total. Y eso me hace recordar de una discusión que le preguntaba a mi colega Ramón Granado. Le digo, ¿recuerdas tú las discusiones de la reforma del sistema inglés en las épocas de los 90 con la Margaret Thatcher, cuando estaba la ministra Margaret Thatcher? Y planteaba cuál es la discusión que ellos planteaban en Inglaterra para su sistema público de salud, que es un sistema nacional de servicios de salud.
Ellos revisan y se comparan internacionalmente y se dan cuenta que Inglaterra está gastando alrededor del 6.5-7% del Producto Interno Bruto gasto público en salud. Y que los países europeos están gastando alrededor del 9%. Y parte del programa de Margaret Thatcher fue cómo el sistema de salud inglés aumentaba el financiamiento del sistema público inglés al 9% del Producto Interno Bruto. Y lo que le estoy planteando es cuando estamos hablando de sistema de salud de cobertura universal, estamos hablando de magnitudes que van mucho más allá de lo que estamos discutiendo ahora. Pero es una forma de discusión. Otra forma de discusión para contrastar lo que se está discutiendo en Perú y cómo se ha planteado la progresividad en lo que es el gasto en salud, es en la reforma reciente del sistema de salud americano. Ahí el gasto público en salud a través de los sistemas de aseguramiento público, que incluyen el aseguramiento para la población adulta mayor, cobertura universal, que incluye el aseguramiento para la gente pobre. Toda la gente que está bajo la línea de pobreza está cubierta por un seguro que es el Medicaid. Y tiene el otro aseguramiento público, es el aseguramiento de los niños, que cubre casi 90% de los niños, representa 8% del Producto Interno Bruto. Gasto público, financiamiento público de los sistemas de protección social en Estados Unidos. La reforma del sistema de Estados Unidos de dar cobertura universal a la gente que no es pobre, pero que no tiene seguros privados de salud, se planteó en términos que tenía que ser de fiscalidad neutral. O sea, no podíamos financiarlo con impuestos, había que ver de qué forma se financiaba el acceso universal a esta gente que no siendo pobre, ni teniendo seguros privados, no tiene cobertura de seguros de salud y había que crear la forma de dar aseguramiento para este grupo de gente. Entonces son dos ejemplos en los cuales nos plantean algunos lineamientos de cómo empezar a ver la cuestión del financiamiento del sistema de salud si queremos avanzar hacia la cobertura universal. Los temas que cubre este informe son primero dónde estamos en términos del financiamiento, cómo podemos incrementar los recursos para lograr hacia la cobertura universal, por qué tenemos que preocuparnos mucho de lo que es el gasto de bolsillo y cómo podemos mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y privados que se gastan en un país. Lamentablemente, debido al embargo, no puedo presentarles todavía los resultados de este informe, pero mientras estuvimos trabajando en este informe, han habido varios desarrollos más acerca del financiamiento del sistema de salud que voy a tratar de resumirles a ustedes. Y básicamente son estos 4 estudios. El primero de estos es un estudio sobre el financiamiento del sistema de salud en países europeos de cobertura universal, y la preocupación principal de este estudio es ver cuál es la sostenibilidad financiera y cuál es la sostenibilidad económica de los sistemas de salud de cobertura universal en los países europeos. Este otro estudio también ha sido publicado recientemente, este es del año pasado, este es de unos 6 meses atrás, este también hace unos 6 meses atrás. Este de aquí se llama Aseguramiento Público en Salud en sistemas de Europa del Oeste, o sea, los países europeos que nosotros conocemos, cómo se financian los sistemas de aseguramiento público. Social Health Insurance se llama en inglés, equivale a aseguramiento público en salud. Y estas son experiencias de reformas del país del oeste, y esta es la política de reforma en los Estados Unidos. Entonces, mientras nosotros estuvimos trabajando en la preparación del Informe Mundial de la Salud, el tema de financiamiento, que lo hacíamos en coordinación con asesores regionales de distintas regiones del mundo, habían estos otros estudios que han añadido a la presentación, y entonces no voy a referirme al Informe Mundial de la Salud, que todavía no está disponible, sino voy a referirme a este tipo de estudios. ¿Y cuáles son las principales conclusiones que voy a presentarles a ustedes? Son tres cuestiones básicas. Las 3 cuestiones básicas que voy a presentarles es toda la experiencia internacional que nosotros tenemos es que la cobertura universal solamente la vamos a conseguir con sistemas en el cual el financiamiento del sistema de salud es de carácter público. Y aquí viene una precisión de qué decimos cuando es financiamiento público. Financiamiento público en la literatura que estamos revisando se refiere a que es el resultado de una política del Estado de obligatoriedad de las contribuciones, no necesariamente de la gestión de las contribuciones ni de la prestación del servicio. ¿Ok?
el resultado de por qué los sistemas públicos, por qué tiene que haber financiamiento público, lo podemos discutir el día de mañana, creo. Pero la primera observación empírica que tenemos es que hay dos grandes formas de organizar los sistemas de salud de cobertura universal. Uno es el Sistema Nacional de Servicios de Salud tipo inglés, en el cual no hay un esquema de aseguramiento, sino el gobierno organiza todo lo que es la prestación de servicios de salud y da acceso universal a toda la población como un derecho ciudadano, y efectivamente se garantiza que toda la población pueda acceder a los servicios. O tenemos el sistema alemán o sistema francés de cobertura universal, en el cual, o el canadiense, en el cual la gente tiene su aseguramiento, y el sistema de aseguramiento garantiza de que en el caso de lo que están planteando en Perú, los beneficios que uno recibe de salud sean equivalentes a los que uno recibe del SIS, o lo que es en Chile, ISAPRES y FONASA, sean equivalentes los sistemas de aseguramiento. Entonces, cuando uno habla de sistema de aseguramiento de cobertura universal, está hablando de estos dos grandes temas. Y la pregunta es, ¿qué sabemos del financiamiento de estos sistemas? ¿Qué implicaciones tiene para lo que queremos hacer nosotros? Y el segundo punto que tenemos es que no conocemos ningún país del mundo que tenga sistema de salud de cobertura universal, sea esto organizado a través del sistema de servicios de salud, tipo inglés, o sea, sistema de aseguramiento público, en el cual el gasto público en salud represente menos del 6% del Producto Interno Bruto. Y esta es una condición necesaria, pero no suficiente. Uno puede gastar más, como el caso de Estados Unidos, está gastando 8% de gasto público, pero no tiene la cobertura universal. Tiene países que gastan mucho más del 11%. Y entonces lo que le voy a plantear en la presentación es que voy a mirar los países europeos, voy a regresar a la región y voy a plantear los desafíos que tenemos desde el punto de vista de los financiamientos de sistemas públicos de salud, independientemente de cómo los quieran organizar, sea esto aseguramiento universal, sea esto prestación de servicios directos de salud, y voy a hacer referencia a algunos cambios que han habido en la región en los últimos años, acerca de hacia dónde se han movido algunas de las reformas que han avanzado mucho más en la cuestión de cobertura universal. Y el tercer tema, o la tercera conclusión, observación que voy a referirme, es que la mayoría de los países de la región, incluyendo nosotros, Perú, estamos muy por debajo de lo que podemos conseguir en términos de salud para el nivel de desarrollo económico que tenemos y de nivel de gasto público para el nivel de desarrollo económico que tenemos. O sea que la pobreza o el ingreso no es la razón por la cual no tenemos los resultados de salud, ni estamos gastando lo que queríamos gastar en salud para conseguir esos resultados. Esas son las tres principales conclusiones. Voy a plantearles ahora, por si acaso quiere abandonar la sala, pero lo que voy a hacer ahora es plantearles este gran desafío. Esto es observación empírica. No es que estamos estudiando el sistema, no estamos haciendo teoría, sino lo que observamos de los sistemas de salud es que básicamente todos los sistemas que están clasificados como de cobertura universal son sistemas nacionales de aseguramiento en salud, que es aseguramiento público en salud, o un sistema nacional de servicios de salud. Tenemos muy pocos sistemas, y en realidad hasta ahora conocemos de uno sistema, que es un sistema mixto de salud, de cobertura universal, que es el caso de las Bermudas. Y después voy a hacer referencia a ese sistema. Pero es el único país en el cual no existe, es un sistema mixto, de aseguramiento público, aseguramiento privado, gasto de bolsillo, seguros públicos, seguros privados, en el cual tienen cobertura universal de la población. Entonces, ¿cuál es lo importante desde el punto de vista del financiamiento? ¿Qué sabemos del financiamiento de esos sistemas? También la respuesta es bien sencilla. No hay muchas formas de financiar estos sistemas públicos de salud de cobertura universal. Estos sistemas son predominantemente basados en contribuciones. Los sistemas nacionales de servicios de salud son predominantemente basados en impuestos. No quiere decir que los sistemas de aseguramiento no tengan nada de impuestos. También tienen impuestos. No tiene nada que decir que los sistemas de servicios de salud no tengan contribuciones. Pero no hay más novedad. Después de haber estudiado estos sistemas de salud, no hay ningún país del mundo que financie de otra manera su sistema de salud de cobertura universal que no sea a través de contribuciones o de impuestos. Y eso plantea algunas de las cosas que plantea el ministro al final de la presentación, que decía, si queremos avanzar la cobertura universal,
y estamos viendo que estamos gastando alrededor del 2% del Producto Interno Bruto y que queremos duplicar el gasto, eso tiene implicaciones fiscales. Y implicaciones fiscales no las resolvemos dentro del sector, necesitamos un pacto social para saber si es que en realidad como sociedad queremos construir estos sistemas de cobertura universal y cómo podemos hacer este pacto social. ¿Qué sabemos de estos sistemas? Y aquí tiene la lista de los países que están clasificados como de cobertura universal: Alemania, Austria, los países que tenemos aquí. Aquí tienen los sistemas nacionales de aseguramiento en salud, de aseguramiento público, aseguramiento social en salud, y tienen la parte de que el financiamiento es predominantemente contribuciones, con la excepción del caso de Bélgica, en el cual contribuciones e impuestos representan prácticamente la misma proporción. Tenemos otros países que son sistemas nacionales de servicios de salud predominantemente financiados con impuestos, pero también tienen sistemas contributivos. Y los años que tengo aquí son los años en los cuales estos países se han movido de un sistema fundamental, o se han movido a incrementar su financiamiento público de un sistema contributivo a un sistema de impuestos generales. Aquí no estamos hablando del régimen subsidiado de impositivos, es financiar el Sistema Nacional de Aseguramiento en Salud a través de impuestos y contribuciones. Esta distinción de que hacemos aseguramiento solamente contributivo o solamente impositivo, podemos tomar el caso de Estados Unidos y Canadá. El aseguramiento público en estos dos países no es un financiamiento contributivo, es financiamiento de impuestos generales. Entonces, no necesariamente tenemos que basarnos, si queremos hacer aseguramiento, en la parte contributiva. Básicamente lo que estamos observando en los países desarrollados es que la razón por la cual ellos han cambiado de contributivo a tributación no tiene mucho que hacer con el financiamiento del sector salud, tiene que hacer más con la cuestión de eficacia fiscal y términos fiscales de cuál es la mejor forma de recaudar fondos para lo que es financiar las actividades del gobierno y en este caso lo que son sistemas de cobertura universal. Entonces, esto es lo que observamos en los países y le digo, el desafío que tenemos es bien simple en el sentido de que tenemos pocas opciones de financiamiento. Lo que observamos es que se ha aumentado mucho más lo que es el financiamiento en base de impuestos, independientemente de cuáles sean los sistemas, si es un sistema de aseguramiento público o un sistema nacional de servicios de salud, y nos preguntamos cuáles son las características de estos sistemas en términos de gasto nacional en salud, cuánto gastan y cuál es la composición de ese gasto. Los resultados de salud en todos estos sistemas son más o menos similares. O sea, en términos de resultados de salud, de tasa de mortalidad materna, indicadores de esperanza de vida, son relativamente similares. Y la pregunta que se nos hacía es, ¿cuál de estos sistemas escogemos y cuál es el trade-off, qué más beneficioso es un sistema que el otro? Y eso es lo que discute el libro sobre sistema de aseguramiento público en el mundo, cómo se comparan esto con los sistemas de servicios de salud que son prestación directa de servicios. Bueno, lo importante, otra de las cosas importantes de lo que están planteando en la reforma de Estados de Perú, es de que estos procesos de aumentar hacia la cobertura universal tienen todo un proceso de ir aumentando, que como se está planteando el aseguramiento universal en Perú, y creo que se está planteando el 2021 como una fecha a la cual nosotros podríamos apuntar como lograr la cobertura universal, no está fuera de lo que se está planteando, lo que hemos observado en otros países que han avanzado hacia la cobertura universal, independientemente de cómo lo han organizado. Sea esto con prestación directa de servicios, sistema único de servicios de salud o sistema de aseguramiento público en salud. Entonces, toma tiempo el avanzar hacia lo que es la cobertura universal. La idea es que el 100% de la población está cubierta con distinto tipo de prestaciones, pero la característica de todos estos sistemas es que cualquier ciudadano tiene el derecho al mismo tipo de prestaciones. Y es lo que hace la universalidad del sistema, de los sistemas que estamos hablando de cobertura universal. Entonces, esto lo que nos da es cómo han evolucionado estos países en términos de llegar hacia la cobertura universal. El siguiente tema es cómo se organizan estos sistemas que son de aseguramiento universal. Y aquí, disculpe que esté en inglés, no hubo tiempo de traducirlo, pero tienen los países, y aquí tienen el número de fondos en los cuales constituyen lo que es
el fondo de aseguramiento, los fondos de aseguramiento que existen en estos países. Y aquí en Austria existen 24, en Bélgica existen 94, 17, 355, Israel que se ha movido a este tipo de sistemas, 9, 22 y 93. Y la otra cosa importante a saber es que en estos sistemas que son predominantemente conocidos como sistema de aseguramiento universal público en salud, es el caso de Francia y Alemania, no tenemos una relación clara en cuál es la importancia de concentrar los fondos en un solo fondo de salud. En el caso de Francia, hay un fondo que concentra el 84% de todos los recursos. En el caso de Alemania, el fondo más grande controla solamente el 12% de los recursos. En todos esos sistemas, aparte del fondo de aseguramiento, existe un fondo de compensación para poder igualar lo que son las prestaciones de beneficios entre los distintos tipos de fondos de aseguramiento. Aquí tienen la cobertura de la población. Esto de aquí en Holanda es importante porque es lo equivalente a lo que teníamos en varios países que la doctora María Soledad hizo referencia, que son la reforma como se hizo en Chile y como se hizo en Perú también fue la unificación del sistema de aseguramiento social para obreros y el aseguramiento social para empleados. Lo que han hecho estos sistemas es que juntaron estos dos sistemas también, pero tiene un sistema de aseguramiento para los pobres. Y entonces todos los cambios que están en estos sistemas es a la unificación de todos los sistemas de aseguramiento público. Aquí hay otras características del sistema en cuanto a cuál es la tasa de contribución que se hace, pero la conclusión general es que cualquiera sea el sistema, una parte viene de contribuciones, otra parte viene de impuestos, y todos estos son sistemas de salud de cobertura universal. ¿Qué sabemos acerca de cuánto cuestan estos sistemas de cobertura universal que ya hemos observado en estos países de la región? Y lo que estamos encontrando, y lo que han encontrado estos colegas, les digo, toda esta información, hay un sitio que se llama the European Observatory of Health Policies and Systems, el Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de Salud. Está en el London School of Economics, en la Escuela de Economía de Londres, con la oficina regional de OMS en Europa, y todas estas publicaciones están disponibles en el web, simplemente se pueden bajar, está toda esta información disponible ahí. Pero lo que quería llamar la atención es cuánto cuestan estos sistemas de aseguramiento público y cómo los comparamos con los sistemas que son básicamente sistemas basados en impuestos o Sistema Nacional de Servicios de Salud. Y aquí también a nivel internacional es una diferencia entre dos tipos de sistemas de servicios de salud. Uno es el tipo inglés, que es básicamente el sistema inglés como se conoce de un solo sistema que da cuenta del 90% de lo que es el gasto nacional en salud en Inglaterra, versus los países nórdicos, donde está Noruega, Finlandia, que tiene un sistema en los cuales hay una descentralización muy grande de lo que es el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Lo equivalente sería a la centralización del Ministerio de Salud aquí, pero con un nivel de cobertura mucho mayor de lo que se está haciendo, que se maneja a nivel de gobiernos regionales, gobiernos provinciales, gobiernos municipales. Pero lo que sabemos es que los sistemas de cobertura universal basados en aseguramiento cuestan un poquito más de lo que cuestan los sistemas de prestación directa de servicios de salud. Y independientemente si sean los países nórdicos o sean los países, todos los países que tienen sistemas de servicio de salud, siempre cuestan un poquito más. ¿Cuál es la otra cuestión que sabemos? ¿Cuál es la otra característica que sabemos? O sea, estamos hablando de gasto nacional en salud, alrededor del 8% del Producto Interno Bruto de los dos sistemas. Son promedios, pero estamos alrededor del 8.1 en un caso, estos datos, 8.7 en el caso de los sistemas de aseguramiento, 7.5% en el caso de los sistemas de servicios de salud. ¿Qué sabemos de la composición público-privada de este gasto que va con la primera conclusión que les había planteado en el sistema? La otra observación que tenemos es que en los sistemas de aseguramiento universal, 71% del gasto es gasto público. El 29% es gasto de bolsillo, que incluye gasto de bolsillo directo y sistema de aseguramiento. En los sistemas que son financiados con fondos de impositivos,
Estamos hablando de 20%. Y cuando uno mira esto a nivel de países, encuentra cuál es la importancia del gasto de bolsillo en estos distintos tipos de países. ¿Cuál es la primera lección que sacamos de esto para compararnos nosotros de América Latina? Y es que en la mayoría de países de cobertura universal, no solamente por cuestiones de financiamiento, sino por cuestiones de equidad, el gasto de bolsillo es menor o alrededor no más del 20% de lo que es el gasto nacional en salud. Y la razón también es bien clara. Si nosotros tenemos el tipo de desigualdades en la distribución del ingreso que tenemos en el país, en el cual el 20% superior de ingresos está controlando cerca del 40 y tantos % de la riqueza nacional, cuando uno mira el gasto de bolsillo, también va a encontrar que el 20% más rico del país da cuenta alrededor del 60% de lo que es el gasto de bolsillo. Y entonces esto crea una gran desigualdad en lo que es en el acceso a bienes y servicios de salud. Y entonces en la mayoría de estos países existen algunas restricciones legales, constitucionales, a lo que es la práctica privada de la medicina o la compra y venta de servicios médicos. Pero son desafíos que en la región se nos agudizan más. ¿Por qué? Porque en la región tenemos una estructura de gasto que es completamente distinta a la que observamos en estos sistemas. En promedio, el gasto en salud en la región está alrededor del 48% de lo que es el gasto nacional en salud, del gasto total. Entonces, este es uno de los desafíos. Y el problema que se discute en el libro es qué sistema es más caro y cuáles son los beneficios que uno obtiene. Y aquí lo que hicieron fue poner cuáles son los sistemas nacionales de servicios de salud, cuánto gastan, y esto está en gasto per cápita, en paridad del poder de compra. Estos son los servicios de salud, el rombo, y el círculo son los sistemas de aseguramiento universal en salud. Y eso lo que nos dice es que los sistemas de aseguramiento cuestan más que los sistemas de prestación directa de servicios, pero cuando uno mira la satisfacción de la población, encuentra que la gente que está en sistema de aseguramiento universal tiene un mayor nivel de satisfacción con el sistema que lo que tiene la gente que está en prestación directa de servicios de salud. Entonces, la conclusión que sacamos de esto es que en realidad no sabemos todavía cuál es la ventaja de uno u otro sistema. Cada uno tiene sus beneficios, pero que la preocupación principal es, primero, ningún país gasta menos del 6% del Producto Interno Bruto. Segundo, que el gasto público representa alrededor del 80% de lo que es el gasto nacional en salud, y eso tiene que hacer con el financiamiento y con las desigualdades en el acceso a servicios de salud. Entonces, ¿qué pasa en América Latina, o en las Américas? ¿Qué sabemos de los países de cobertura universal? Estos son los países Aruba, Antillas Holandesas. Antes decíamos, teníamos solamente estos 5 países de cobertura que son considerados de cobertura universal. Ahora resulta que Antillas Holandesas se dividió en 3 países, y entonces tenemos más países que son de cobertura universal, pero eran 5 islas, 3 de las islas se han independizado, han pasado a ser nuevos territorios, y entonces ahora tenemos más países de cobertura universal en la región. Pero el financiamiento de estos sistemas en estos casos es básicamente un aseguramiento contributivo, con impositivo en el caso de Canadá. Este es el sistema que le decía Bermuda, que gasta 14% del Producto Interno Bruto en salud, tiene un ingreso per cápita de $70,000 al año, y un gasto nacional en salud es el doble de lo que está gastando Estados Unidos. Y entonces es un país que puede financiar el tener una cobertura universal con aseguramiento privado, aseguramiento público y este tipo de sistemas. Entonces les planteo esto como reflexión porque queremos ver dónde estamos nosotros en la región en términos de sistemas de salud y cuáles son los desafíos que tenemos, porque este mensaje que nos dio el ministro al comienzo, de que este programa de aseguramiento universal no es un objetivo de corto plazo, es una cuestión de mediano y largo plazo que requiere un pacto social, que no es solamente una cuestión de mejorar la eficiencia del Ministerio de Salud o coordinar con la Seguridad Social o con las Fuerzas Armadas, no, requiere una visión de país en el cual uno está planteando un sistema de salud de cobertura universal que tiene implicaciones fiscales para la movilización de recursos.
Y entonces aquí lo que hicimos fue poner todos los países del mundo que son clasificados como de cobertura universal y ver cuál es el mínimo nivel de gasto público que uno podía tener en estos sistemas que tienen cobertura universal. Y esto que le mencionaba al comienzo, hay muy pocos países que son considerados de cobertura universal que gastan menos del 6% del Producto Interno Bruto. Estaba España, estaba Luxemburgo, estaba Cuba, y le digo estaba Finlandia, y son los países que tienen cobertura universal en los cuales el gasto público es un poquito menos o alrededor del 6% del Producto Interno Bruto. Pero también hay países en los cuales, Aruba y Antillas Holandesas, en los cuales el gasto público está representando alrededor del 12%, 11% del Producto Interno Bruto, gasto público solamente. Entonces el desafío que tenemos para adelante es bastante mayor. Sabemos que esto es lo mínimo, pero no estamos seguros que con ese mínimo vamos a poder hacer las cosas. Estados Unidos está gastando el 8% y no está consiguiendo la cobertura universal. Entonces, esta es la segunda conclusión que yo les planteaba y la hemos presentado en varias reuniones aquí, en el país y en otros sitios, y es que simplemente por observación empírica, y aquí tenemos que tener en cuenta los diferentes niveles de ingreso en los países, no hay ningún país que haya conseguido la cobertura universal con un acceso para toda la población de un paquete más o menos estandarizado de servicios que lo haga con menos del 6% del Producto Interno Bruto, que era la segunda conclusión que le estaba planteando en la presentación. ¿Dónde estamos nosotros en la región? También les han distribuido, le van a distribuir a ustedes los indicadores básicos de salud del 2010, y esta es una publicación de la organización que sale cada 5 años. Estamos empezando la preparación del 2012, donde va a estar varias información que voy a presentar, pero básicamente lo que les digo es cuáles son los desafíos que tenemos en la región y qué tan lejos estamos de conseguir lo que es uno de los objetivos de los sistemas de salud, que es lograr el máximo nivel de salud posible. Esta información sale en el libro anterior de Condiciones de Salud en las Américas del 2007, hay versión en español, en inglés, en portugués y en francés, está disponible en el web de OPS, OPAJO, en inglés, pero hicimos una evaluación de cuál había sido la evaluación de la esperanza de vida en América Latina en los últimos 50 años, cuál ha sido la evolución de la esperanza de vida en Estados Unidos, y dónde estamos los países, o dónde estaban los países del 2005 en relación a la esperanza de vida de los Estados Unidos, la evolución de la esperanza de vida de Estados Unidos. ¿Ok? Y entonces aquí lo que encontramos es que hay varios países en los cuales estaba Costa Rica, Cuba y Chile, que estaban con esperanza de vida muy similares a la que tiene Estados Unidos. O sea, no había diferencias importantes. Pero tenemos varios países que estamos muy por debajo de ese nivel de esperanza.